decreto o vía decreto el traspaso a las Fuerzas Armadas de más de la mitad del dinero pendiente para cubrir el déficit que atraviesan las ramas castrenses, calculado en más de 40.000 millones de pesos. Bueno, todo esto en medio de una advertencia de las Fuerzas Armadas, alertando de que no llegan a fin de año entre el pago de remuneraciones, el aumento de recursos para conscriptos y el despliegue de militares en la Araucanía y también en la zona de la frontera norte. La oposición pidió cubrir todo el déficit. De lo contrario, se articularán para rechazar todas las partidas del Ministerio de Defensa. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Hatti. Sí, no alcanzan a llegar a fin de año, como ustedes decían. Así de precaria es la escena que describió este martes el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, alertando un déficit total de la institución de más de 40.000 millones de pesos. No quiero pedir que esto sea secreto, partió señalando Iturriaga. Empleó un tono sombrío y procedió a relatar el diagnóstico. En la ley de presupuesto anterior ya existió un recorte de 16.000 millones de pesos para este año y una buena vino con una mala. Porque la buena es que se aumentaron los recursos para los soldados conscriptos, pero la mala es que ese aumento no se hizo con recursos nuevos. Eso cuesta un poco más de 5.000 millones de pesos. En el Congreso es difícil encontrar un parlamentario que se acuerde de cuántas veces han renovado la presencia militar en la Araucanía y también en la frontera norte. Esa tarea extra, como la llamó Iturriaga, cuantificada en 14.000 millones de pesos, en este momento no tiene una gratificación adicional para los efectivos desplegados porque tuvieron que ser redestinados esos recursos. Incluso alertó que aún no reciben los aproximados 2.700 millones de pesos que cuesta el despliegue militar para las próximas elecciones. Repasando lo suspendido, la reconstrucción de la reserva, el pago de gratificación de especialistas, de la gratificación de campaña y la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, escuchamos al comandante en jefe. Hoy día el déficit en remuneraciones es de 19.000 millones y fracción. Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que, insisto, se ha venido hablando, esto nuestras autoridades lo conocen, y que indudablemente debiéramos abordarlo porque no tenemos ninguna solución. Javier Macaya, senador UDI y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, valora que no haya nuevos recortes, pero dice que el warning, la advertencia de los comandantes en jefe, afecta al funcionamiento básico del Ejército. El warning que hacen los comandantes en jefe que esto no aguanta un recorte presupuestario, que ni siquiera tenemos presupuesto para terminar el año, gasto en alimentación de personal, combustible, mantenimiento de las unidades militares y vehículos nominados para el funcionamiento regular de la institución. La Comisión de Defensa de la Cámara Baja es la instancia en donde existe la más aplastante mayoría opositora en todo el Congreso. De 13 parlamentarios, 9 son de derecha. La diputada de RN, Camila Flores, asegura que están articulados y en condiciones de rechazar toda la partida del Ministerio de Defensa si esto no es subsanado. El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, concuerda en el tono amenazante y asegura que habrá consecuencias si el Ejecutivo no resuelve esto. Si es que no se enmienda esto, ministra del Piano, le digo, rechazamos como oposición toda la partida del Ministerio de Defensa y tenemos los votos. El desorden de las cuentas públicas está afectando las capacidades de nuestros órganos de defensa de poder mantener la disuasión. Vamos a hacer valer las consecuencias. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quiere un mayor detalle del déficit y cuestiona el tono de Iturriaga, enrostrando que el déficit de DIPRECA, por ejemplo, también podría ser considerado y que en este presupuesto todos tienen que apretarse el cinturón. El senador socialista Tomás de Rementería dijo que la contracción del presupuesto también se debe a la amplia deuda pública heredada del gobierno anterior y que esta administración ha buscado reducir. Explicar esos 16.000 millones que él señala que son en déficit de remuneraciones, porque los sueldos se han pagado a tiempo. Si él quiere, podemos traer también el déficit de Capredena a esta discusión. Cuando el país se tiene que ajustar el cinturón, todos nos ajustamos. Lamentablemente tenemos un presupuesto que está en contracción. Recibimos del gobierno anterior una deuda muy grande. Creo necesario ver los nuevos roles que están cumpliendo las Fuerzas Armadas y considerar eso en el presupuesto. La ministra de Defensa, Adriana del Piano, transparentó al Congreso que esto se ha conversado dos veces por semana con la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, y dijo tener la certeza de que el gasto corriente que haga falta para el Ejército se va a reponer durante esta discusión presupuestaria. Del Piano entregó 2 declaraciones el jueves. En la primera dijo que no hay ningún recorte en el presupuesto 2026 e incluso hay una ligera alza.
este es un presupuesto de continuidad, es decir, que mantiene a lo mínimo lo que se había entregado el año pasado. En la segunda dijo que esta misma semana se autorizó un decreto para entregar un poco más de la mitad del déficit a las fuerzas. En el presupuesto de este año, 2025, hay un tema que ya se decretó ayer, más de la mitad del monto está decretado y por lo tanto le estaría llegando los próximos días al Ejército. El gobierno también precisó que el Fondo Estratégico para las Fuerzas Armadas es el que financia el mayor equipamiento y tecnología y que se financia por fuera de este debate de la ley de presupuesto, anualmente inyectando aproximadamente 500 millones de dólares. Eso sí, el gobierno pidió conversarlo en una sesión secreta. Evidentemente, Tomás Cati, esto está fuertemente cruzado por el despliegue militar que ya lleva años en la macrozona sur y también mucho tiempo en la macrozona norte y que evidentemente ha estado en el centro de las exigencias de los parlamentarios porque a medida que se le ha solicitado más funciones a los efectivos militares, probablemente como nunca antes desde el retorno a la democracia, es que es urgente que existan recursos que respalden esa labor, sobre todo si es que había un compromiso de gratificaciones para los efectivos desplegados que por decisión de la propia institución para redistribuir y redestinar recursos en materia de remuneraciones no se ha estado entregando. Mira, hay que distinguir dos cosas. Una son los fondos para la compra de armamento, para modernizar armamento, para la mantención del armamento y de todos los elementos que sirven para las funciones bélicas. Eso antes estaba, ustedes lo recordarán, respaldado por lo que otorgaba la ley del cobre. Eso se eliminó en base a un financiamiento plurianual en que se mantenía una especie de base, de un límite que se había prometido por parte de la clase política cuando se cambió esto y el ejército lo aceptó o las Fuerzas Armadas en general lo aceptaron. Esto no se ha cumplido. No se ha cumplido y por lo tanto esa promesa hoy día es una promesa que es vacía y por lo tanto hay también problemas para el financiamiento para la mantención y compra de armamento. Eso por una parte y tiene que ver con funciones más bien de seguridad nacional, funciones bélicas, etcétera. Y lo otro, el funcionamiento del ejército, personal, etcétera. Sabemos hace mucho rato que hay problemas de financiamiento. Se recordará que hace ya un buen tiempo el comandante en jefe del ejército dijo que no tenía soldados. ¿Y por qué no había soldados? Porque no había dinero para pagar soldados profesionales, porque hay una diferencia enorme entre un conscripto que está unos meses, que no tiene la vocación militar, que está ahí porque no tuvo otra cosa que hacer o finalmente porque quiere probar, pero no tiene una vocación militar definida, frente a soldados profesionales que tienen ya un entrenamiento y han hecho de eso su vida profesional. Bueno, resulta que para esos soldados ha habido pocos recursos, hay pocos soldados, el ejército tiene una enorme complicación para desplegar personal, por ejemplo, en fronteras, etcétera, justamente por todo esto, y ahora se sabe que no había financiamiento ni siquiera para llegar a fin de año. Esto se viene discutiendo hace rato. Lo que pasa es que se hace a baja voz por una razón, porque se estima que hay problemas de seguridad nacional. Claro, ojalá que no vayan a saber los peruanos, los bolivianos, no sé qué, los argentinos, cuando yo creo que hoy día, en el mundo de hoy se sabe todo, pero en fin, entonces todo se hace en forma callada. Pero, Gonzalo, esto ya explotó, yo creo que explotó hace rato, y tiene que ver con la falta de recursos del Estado de Chile. O sea, no hay plata para hospitales, y en los hospitales se muere gente. Se disminuyen los recursos para educación. Bueno, ahí está, teóricamente, esta es una frase cliché, el futuro de Chile. Los niños, qué sé yo. No hay plata. Sí, y esto está empezando a detener un montón de actividades en todo el ámbito de las actividades nacionales, en todo el ámbito nacional. Y por lo tanto, el ejército también va a sufrir, obviamente. ¿Ustedes creen que va a haber combustible para los aviones? No. Porque tendría que quedar fuera, ¿no? Bueno. Ahora, para entender